Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Fíjate cómo empieza estos dos versículos. Juan describe un segundo ángel con gran poder bajar del cielo, y la tierra fue alumbrada con su gloria. No es de sorprendernos que cuando este ángel descienda a la tierra, su gloria hace resplandecer sobre toda la humanidad, porque en medio de la oscuridad que Babilonia, que esta ramera, que este sistema religioso ha traído a la humanidad y los ha oscurecido y ha traído tinieblas al mundo, se puede ver con esta luz la gloria de Dios. Surge del cielo la luz, la gloria de Dios a través de este ángel. Porque siempre te lo he dicho, Dios tiene el control de todo, y Dios permite lo que va a hacer el anticristo, lo que va a hacer el falso profeta, lo que va a hacer Satanás. En la soberanía de Dios Él lo permite y Él sabe por qué, pero Dios nunca pierde el control. Entonces podemos ver que este sistema religioso estará en todo el mundo, no solamente en la región de Asia o en el occidente o en el oriente. No, este sistema religioso va a estar esparcido, estas doctrinas van a estar esparcidas en todo el mundo. Pero algo que podemos entender en estos dos versículos que acabamos de leer es que este sistema religioso tendrá una sede, tendrá un lugar, se localizará en alguna parte del mundo, y desde ahí se formará la estructura para poder enviar maestros, misioneros con estas falsas doctrinas y esparcirlas por todo el mundo. Por eso, cuando estudiamos el capítulo 17 y el capítulo 18, muchos teólogos encuentran que estos dos capítulos están haciendo referencia a la Iglesia Católica. Y algo similar nos está describiendo aquí. La Iglesia Católica tiene su sede en el Vaticano, y desde el Vaticano esparcen y envían misioneros y esparcen sacerdotes. Y algo similar va a ocurrir en estos versículos. Va a haber un lugar específico, una sede especial, donde se va a concentrar esa estructura religiosa para después enviarla al mundo, y que el mundo pueda conocer y pueda saber de esta religión. Entonces es una religión que se va a imponer a nivel mundial y que tendrá millones de seguidores. Y al tener millones de seguidores, va a contar con recursos, va a contar con dinero, va a contar con bienes. Y esta sede va a ser muy rica. Y esta sede va a tener abundancia. Y es lo que vamos a ver más adelante. Sin embargo, la gloria de esta sede, de esta ciudad, será hecha ruinas. Por eso parte del versículo 2 nos dice: y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Una ciudad que ya no solo espiritualmente estará corrompida por sus falsas doctrinas, sino físicamente, materialmente saldrá a la luz su maldad, y por ende saldrá a la luz su ruina, su desastre. Se va a reflejar si internamente, si espiritualmente estas doctrinas van a alejarte de Dios y van a alejarte de que conozcas y guardes los mandamientos de Dios y pongas el testimonio de Jesucristo. Estas doctrinas te van a alejar, pero físicamente también te están dañando. Y algo similar va a pasar cuando Dios traiga su juicio sobre esta religión falsa que se va a levantar en el tiempo de la tribulación. Va a quedar en ruina. El falso profeta va a estar en un tiempo feliz porque va a tener poder, va a tener autoridad, va a tener dominio, va a tener riquezas.
Pero cuando el juicio de Dios venga sobre este falso profeta, se va a revelar la verdadera intención, la verdadera oscuridad y tinieblas que emanan de esta religión, y por ende va a ser su ruina. Versículo 3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esta ciudad será condenada porque va a conducir a las naciones y a los reyes, a los gobernadores, a los que tengan autoridad sobre el pueblo, los va a llevar a corromper los mandamientos de Dios. Los va a llegar a negar el testimonio de Jesucristo. Y muchos a través de este sistema religioso se van a enriquecer. Y muchos van a sacar provecho de todo este sistema religioso y van a llenar sus casas de bienes. Y debemos de estar alerta, porque lo que se nos está describiendo en este capítulo, en este versículo 3, habla del tiempo de la tribulación. Pero hoy en día yo te puedo poner un ejemplo de que esto ya está sucediendo hoy en día. Muchos falsos maestros, falsos pastores, toman las sagradas escrituras y los mandamientos de Dios y los mandamientos que encontramos que fueron dados también en el Nuevo Testamento, los corrompen para hacer de ellos sus riquezas y sus bienes. Y hay unas enseñanzas que son peligrosas, que para nuestro entendimiento, si somos personas descuidadas y que no tenemos una madurez espiritual y que no hemos sido fundamentados correctamente en la palabra de Dios, puede seducir nuestra mente, pueden seducir nuestro cuerpo y podemos decir: esa doctrina me gusta. Y esa doctrina, que es muy similar a lo que va a estar sucediendo en este capítulo 18, es la doctrina de la prosperidad. Que muchos maestros mandan a que como creyentes debemos de llevar una vida con bienes, que debemos de tener muchos recursos, porque si Dios es el dueño del oro y de la plata, y si nosotros somos sus hijos, pues también nosotros debemos de ser personas que muestren ese oro, esa plata, con bienes, con recursos, con casas. Increíblemente hay pastores que tantos recursos tienen y tantos recursos generan en la iglesia que se compran sus aviones privados. Pero y si tú y yo vamos a la historia, y si tú y yo vamos a las sagradas escrituras y checamos la historia de la iglesia, podemos ver que los apóstoles eran personas que vivían al día. Eran personas que no tenían riquezas, y en el libro de Hechos, en los primeros capítulos, nos dice que los miembros de la iglesia, los congregantes, los creyentes, vendían sus terrenos, vendían sus bienes y los repartían conforme a las necesidades, y veían a alguien que no tenía que comer y les daban dinero. Pero hoy en día hay muchos pastores que tratan de enriquecerse a costa de la iglesia. Y algo similar va a pasar aquí en el capítulo 18. Muchas personas, muchos falsos maestros van a aprovechar esta doctrina para generar bienes, para generar riquezas. Y Jesucristo nos manda a hacer riquezas y bienes en el cielo, no en esta tierra donde el orín y la polilla van a corromperlos. Jesucristo nos invita y nos insta a hacer tesoros en el reino de los cielos. Y para hacer tesoros en el reino de los cielos tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que negar mis sueños, mis anhelos y lo que yo quiero, negarme, tomar mi cruz e ir en pos de Jesucristo. Y eso involucra a que tú y yo en esta tierra, en vez de tener riquezas, ayudemos a las personas necesitadas. No importa si yo me quedo sin nada, pero si puedo ayudar
a mis hermanos en esta tierra es lo que tú y yo debemos de hacer. No aprovecharnos como líderes de la iglesia, sino al contrario, brindarles apoyo, brindarles amor para poder ser buenos siervos. Fíjate qué más nos dice el versículo 4 al 5. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios advierte a su pueblo. Todo aquel que guarda sus mandamientos y el testimonio de Cristo es el pueblo de Dios. Todas aquellas personas que en el tiempo de la tribulación guarden los mandamientos de Dios y guarden el testimonio de Cristo son creyentes, son hijos de Dios. Y Dios los está llamando y les está advirtiendo a que se cuiden, a que no se contaminen con esas doctrinas, con esas falsas doctrinas que en vez de acercarte a Dios te van a alejar de Dios. Pero no solamente eso, si en este capítulo 18, a diferencia del versículo 17, que hablamos de una manera general de este sistema religioso y de esta estructura religiosa, en el capítulo 18 el apóstol Juan nos describe qué es lo que va a suceder en la sede donde se va a concentrar todo este sistema religioso, en la capital de esa zona, de esa parte del mundo donde va a estar este sistema religioso y que después se va a enviar a todo el mundo. Y en estos versículos podemos encontrar cómo Dios advierte a su pueblo de que no se contamine de estas doctrinas, pero que también no se encuentre en esta ciudad, que se aleje de esta ciudad, porque esta ciudad es una ciudad de pecado, es una ciudad en tinieblas, es una ciudad en oscuridad, y que tú y yo como creyentes debemos de estar alejados. Y algo similar pasa también en nuestros días. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de tener comunión con creyentes. Nuestra prioridad debe de ser tener comunión, tener una amistad, tener una relación con creyentes que estén fundamentados e identificados en Cristo. Porque muchas veces nosotros como humanos, como personas, somos influenciados. Y si yo me junto con personas sabias, yo voy a ser sabio. Pero si yo me junto con personas necias, irresponsables, aunque en un principio yo no sea necio e irresponsable, voy a aprender de ellos. Encontrar cómo Dios se ha acordado de todo el pecado y de toda la abominación y de toda la maldad que este sistema religioso va a traer y que esta sede, esta ciudad va a estar practicando. Versículos 6 al 8: dadle a ella como a ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz, en aquella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré
llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Dios va a castigar el doble de lo que ella causó al perseguir a los creyentes, al seducir al mundo con su idolatría, con su vanidad y con su orgullo. El juicio de Dios se va a hacer presente en esta ciudad, en este sistema religioso, y Dios va a castigar su inmundicia, y Dios va a castigar su pecado, y Dios la va a condenar. Fíjate lo que dice al final del versículo 8: y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. En el tiempo de la tribulación, este sistema religioso se va a sentir el falso profeta una persona intachable, intocable, que no va a haber nadie más poderoso que él, pero se va a encontrar con el juicio de Dios y nada va a poder hacer para evitarlo, porque Dios es el Dios todopoderoso que trae el juicio a esta religión falsa, a este sistema falso de doctrina. Fíjate que nos dice del versículo 9: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han bebido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella. En el tiempo de la tribulación va a haber líderes poderosos a nivel mundial que se van a involucrar con este sistema religioso, que se van a aprovechar y van a ser seducidos con este sistema religioso, y que con ella han vivido en deleites. Fíjate, van a llorar y harán lamento sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y estas personas poderosas van a creer que están en el lado correcto y que no van a ser movidos y que nadie va a poder impedir su poderío y su autoridad, pero porque han puesto su fe y han puesto sus fuerzas en este sistema religioso. Y cuando vean a esta ciudad, que es la sede de todo este sistema religioso, arder por el juicio de Dios y a consecuencia de sus maldades, estas personas van a levantar un lamento, van a levantar un lloro, porque van a ver cómo su fuerza, como su fe, como su poder que le han puesto a este sistema religioso va a ser quemado y va a caer. Versículo 10: parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Fíjate cuánto tiempo. E inclusive yo creo que hoy en nuestros días este sistema religioso poco a poco se está metiendo y se está preparando para el tiempo de Apocalipsis 18. Y a lo mejor van a pasar años para que este sistema religioso tome poder y tome control y tome fuerzas. Pero una hora va a bastar para que esta ciudad poderosa, rica, idólatra, llena de tinieblas, que probablemente le va a costar años en levantarse y en estructurarse, una hora va a bastar para que venga su juicio. Una hora va a bastar, va a ser suficiente para que venga su destrozo, para que sea quemada y caiga en ruinas. Por eso el gran impacto y el gran lamento que va a causar en todo aquel que haya negado a Jesucristo y haya negado guardar los mandamientos de Dios, porque se va a poner a favor de este sistema religioso y va a ser sorprendido y va a ser para él lamento cuando vea que su fe y su esperanza se ha consumido, se ha quedado en ruina. Por eso parte del versículo 10, ay, ay, estos ay son de lamento, son de tristeza, de la gran ciudad de Babilonia. Esta gran ciudad de Babilonia, que en el versículo 17 se conoce como la gran ramera, y que tú y yo sabemos que es el sistema religioso impartido por el falso profeta.
porque en una hora vino tu juicio. Versículo 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, y especies aromáticas, incienso, mirra, alíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Fíjate, ahora ya no solamente toca el lamento de los reyes de la tierra, sino de los mercaderes, de los comerciantes, de todos aquellos que hacían negocio de esta ciudad y de este sistema religioso también. Y fíjate cómo poco a poco en esta lista que nos da nos va describiendo todas aquellas cosas que ya no van a poder tener, porque todas estas cosas se encontraban en ese lugar, en esa sede, en esa ciudad. Pero lo interesante de este versículo es cómo termina la lista. Fíjate que nos dice: trigo, de cosas vegetales, se pasa a cosas animales, bestias, ovejas, caballos y carros. De cosas animales se pasa a cosas o instrumentos utilizados por los hombres, y después se pasa a seres humanos, esclavos, almas de hombres. Esta ciudad que tiene que ver con el sistema religioso va a ser tan tremendo y va a ser tan lleno de oscuridad, tan lleno de maldad, que no solamente va a tener cosas que tengan que ver con un sentido físico, sino también un sentido espiritual, alma de hombres. Porque todas estas almas y todas aquellas personas que no quieren guardar los mandamientos de Dios ni tener el testimonio de Cristo, han puesto sus almas en las tinieblas. Han puesto su vida, han puesto su ser bajo la cobertura de las tinieblas. Y ellos no lo saben, pero han puesto su vida, su alma a la disposición del anticristo. Han puesto su vida y su alma a la disposición de Satanás. Por eso, como el apóstol Pablo se le es revelado esto, y termina con esclavos y almas de hombres. Porque todo aquel creyente que ha puesto su fe en Jesucristo, ha puesto su vida en Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, tenemos vida eterna. Pero todo aquel que sigue identificado en el pecado está bajo el dominio de Satanás. Y todo aquel que esté bajo el dominio de Satanás ha sido condenado a una muerte eterna. Ha sido condenado a pasar su eternidad en el lago de fuego, donde será el crujir y el lamento para toda la vida. Fíjate qué más nos menciona en el versículo 14: los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más la hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, a costa de esta falsa doctrina que va a seducir y va a traer emociones de pecado y obras de la carne en la vida de las demás personas, y las personas van a estar felices pensando que esa es la vida, engañadas. Se pararon lejos por el temor de su tormento y lloraron llorando y lamentando. También estas personas que se enriquecieron de esta falsa doctrina van a lamentar lo que le va a estar sucediendo a esta ciudad llena de pecado y de
idolatría y de maldad. Y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura, hablando de una autoridad religiosa y autoridad política, y de escarlata, hablando de una autoridad en riqueza y en bienes materiales, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todo lo que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Este es el final de este sistema religioso y de este falso profeta y de esta ciudad que se va a levantar y que va a tener el control religioso. Va a ser un final de ruinas para esta ciudad y para este sistema religioso. Dios va a mostrar su poder, su soberanía y va a acabar con tanta maldad, con tanta egoísmo y con tanta vanidad que va a salir de esta ciudad y de este sistema religioso y del falso profeta. Que todos aquellos que disfrutaban y que gozaban estar en esta ciudad y que se sentían identificados con su sistema religioso y que se sentían identificados con el falso profeta, van a caer en lamento y en desesperación al ver cómo en una hora esa majestuosa ciudad llena de oro, llena de plata, de riquezas, ha sido consumida por el juicio de Dios. Fíjate cómo nos dice, pues en una hora ha sido desolada, nada va a quedar. Va a ser destruida por completo. Versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y para poder entender mejor este versículo, debemos de recordar cómo el falso profeta va a mandar a que adoren a una imagen que se le va a dar vida. Y todo aquel que no adore esa imagen va a ser perseguida y va a ser destruida físicamente y la van a matar físicamente. Y nosotros sabemos que todas aquellas personas que no se adoren, que no se inclinen a adorar a esta imagen ni al anticristo, ni se dejen marcar por el número de la bestia, son creyentes. Y entonces se va a levantar una persecución contra los creyentes. Y esa persecución va a ser traída por esta ciudad, por este sistema religioso. Esta persecución va a ser ordenada por este falso profeta. Por eso es que en el versículo 20 se nos dice, alégrate sobre ella, cielo, hablando de todos aquellos creyentes que se encuentran en el cielo y que están pidiendo juicio y que están pidiendo justicia porque su sangre ha sido derramada. Y acuérdate que ¿qué se les dice en el quinto sello? Que aún no es tiempo, que descansen y se les dan vestiduras blancas, pero ahora el tiempo ya llegó. Y ahora, por eso en este versículo, alégrate sobre ella, cielo, haciendo referencia de todos aquellos creyentes que se encuentran en el cielo pidiendo justicia sobre esta falsa doctrina y sobre esta persecución que va a venir de una manera intensa sobre la vida de los creyentes. Y hoy en día ya se está viviendo, la iglesia está pasando por persecución. Hay muchos evangelistas, muchos misioneros que están muriendo por el nombre de Cristo. Y va a llegar el momento en el que Dios va a traer su juicio y la venganza sobre todo aquel que persiguió a la iglesia
y sobre todo aquel, hablando ahora específicamente de este sistema religioso que va a perseguir a los creyentes en la tribulación. Y vosotros, santos, apóstoles y profetas. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace mención a santos, apóstoles y profetas, haciendo referencia a esos discípulos que fueron llamados por Dios y que Jesucristo les da la autoridad de ser apóstoles, y de esos profetas que se encuentran en el Antiguo Testamento? Porque acuérdate que antes del juicio de Dios sobre las naciones, sobre la humanidad, nosotros como creyentes debemos de pasar por persecución. Y es parte de los planes de Dios para que todo aquel que haya traído persecución a la iglesia en estos tiempos, Dios traiga juicio y traiga venganza por esa persecución que levantaron contra la iglesia. Por eso es que también en este versículo se nos menciona que no solamente el cielo, sino también vosotros, santos, apóstoles y profetas. Cuando hace referencia a santos, también está haciendo referencia a aquellos que se encuentran en el periodo de la tribulación. Pero hay que recordar que antes de la tribulación, la iglesia tiene que ser arrebatada. Pero antes de que la iglesia sea arrebatada, tiene que pasar por persecución, y tú y yo ya estamos pasando por persecución. Hay muchos lugares hoy en día que no se permite hablar del evangelio ni hablar de Dios. Y muchos misioneros y muchos evangelistas están siendo perseguidos. Después de que la iglesia es arrebatada, aquellos que se decían ser creyentes pero realmente no lo eran, van a tener otra oportunidad de entregar su vida a Cristo, pero no van a tener que dejarse ser marcados, ni adorar a la bestia, ni seguir esta falsa doctrina. Y entonces todos aquellos creyentes que ahora sí entregaron su vida a Dios van a ser perseguidos, y esos son los santos que se nos habla en este versículo. Pero también, como te lo dije hace rato, hace mención de los apóstoles y de los profetas, es decir, también de la iglesia. Dios va a traer su juicio y la venganza a todo aquel que ha hecho daño a la iglesia y todo aquel que ha hecho daño a los creyentes a su tiempo. Y ya lo estamos viendo en este versículo 18, capítulo 18, versículo 20. Porque Dios ha hecho justicia en ella. Es por eso que si nos está hablando en este versículo del tiempo de la tribulación, pero también de tiempos antes, cuando todavía está la iglesia, este sistema religioso ya está operando hoy en día. Por eso es que nosotros como creyentes debemos de ser cuidadosos a la hora de examinar las Sagradas Escrituras. Y nosotros como predicadores, y que hacíamos mención el domingo pasado, nosotros debemos de tomar las enseñanzas de una manera seria y prepararnos para que las enseñanzas que demos a la iglesia sean enseñanzas correctas y doctrinas correctas. Porque este sistema religioso de alguna manera ya está operando hoy en nuestros días. Y solamente lo que va a hacer es que en el tiempo de la tribulación va a crecer tanto que va a ser una única religión a nivel mundial. Hoy en día conocemos diversos tipos de religiones. Y el miércoles pasado yo te hablaba de las 5 religiones que tienen más seguidores o más creyentes. Y eso es lo que va a pasar. Una de las religiones en el tiempo de la tribulación se va a levantar y va a regir sobre todas. Por eso es que muchos dicen que puede ser la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya tiene su sede en Roma, en el Vaticano. Es una ciudad construida con oro, con plata, con bienes. Tan solo ese territorio tan pequeño tiene poder y autoridad
sobre muchos países y económicamente hablando, ese pequeño país del Vaticano, esa ciudad es considerada una de las más ricas a nivel mundial. Y algo interesante que no te comenté el miércoles pasado, que se me olvidó comentarte, es que el Vaticano también se le conoce como la ciudad que está sobre las 7 colinas. Y en el capítulo 18, 17 que tú y yo vimos, esta ciudad se nos dice cuando habla con respecto a la mujer que está sentada sobre 7 montes. Hay mucha similitud. Por eso nosotros debemos de tener cuidado y nosotros debemos de seguir en las Sagradas Escrituras. Debemos de fundamentarnos y permanecer en las Sagradas Escrituras. Debemos de estudiar y vivirla para poder tener un entendimiento. Y sea cual sea este sistema religioso y esta gran ciudad que va a alejar a las personas, desde ahora tú y yo como creyentes debemos de estar atentos y debemos de escudriñar y debemos de poder hacer una evaluación de toda doctrina y de todas enseñanzas que vengan a la iglesia. Versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, como con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas y de músicos y de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molinos se oirá más en ti. Fíjate cómo nos pone esta analogía, que este ángel toma una piedra y la lanza al mar. Y si tú alguna vez has hecho eso con una piedra pesada y la dejas caer en una alberca donde hay agua, puedes ver cómo con ímpetu salen las gotas de agua. Y hace referencia a eso porque la destrucción que Dios va a traer sobre esta ciudad y sobre este sistema religioso va a ser devastador, va a ser terrible a consecuencia de todo el pecado y de toda la maldad y de toda esa forma de seducir a las personas y apartarlas de Dios. Dios va a cargar contra este sistema religioso y contra esta ciudad de una manera feroz, terrible. Por eso el ángel nos pone esta descripción. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Una vez más nos recalca el por qué este juicio severo sobre esta ciudad, sobre esta Babilonia, sobre esta ramera, porque se aprovecharon de la humanidad, porque engañaron a las naciones con sus hechicerías, porque confundieron a las personas y en vez de que estas personas conocieran que aún tenían salvación, fueron engañadas y fueron llevadas a la perdición por consecuencia de este sistema religioso que se va a levantar a nivel mundial en el tiempo de la tribulación. Fíjate lo que nos dice el versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este sistema religioso va a ser todo lo contrario. Va a hacer todo lo posible para engañar a las personas y alejarlas de lo que realmente es Dios. Este sistema religioso va a perseguir a los creyentes en el tiempo de la tribulación. Este sistema religioso se va a levantar y la finalidad y la maldad que hay detrás de ella, el trasfondo que hay detrás de esta religión es preparar los corazones
engañar los corazones y que sean envueltos en los deseos y en las concupiscencias de su carne y que se alejen de Dios. Y posteriormente les está entregando las vidas de todos los creyentes de esta falsa religión al anticristo, que posteriormente él va a tomar el control por un breve periodo en el tiempo de la tribulación. Por eso son momentos impresionantes y son momentos que gracias a Dios que nosotros no vamos a vivir, pero analizándolo podemos ver que van a ser tiempos difíciles, tiempos llenos de pecado y llenos de maldad, que si tú y yo hacemos una reflexión hoy en día, podemos ver cómo la humanidad ya está cada vez más estancada en el pecado y cómo están empezando a haber muchas abominaciones con respecto a las acciones de las personas, pero en el tiempo de la tribulación esto se va a intensificar. Y lo peor de todo es que muchas personas van a amar la maldad, van a amar el pecado, van a aborrecer a Dios y van a entregar sus vidas al pecado. Tú y yo debemos de seguir firmes en nuestra fe, pero también tú y yo debemos seguir hablando de Jesucristo a las personas que lo necesitan. No debemos de rendirnos ni de conformarnos con que mi familia y con que yo ya conozca de Cristo. Hay que ver por los demás, poner nuestro corazón en las personas que están necesitadas y amarlas y presentarles a Cristo. Porque cosas terribles van a pasar en el tiempo de la tribulación. Y tú y yo hoy tenemos, Dios nos da esa encomienda y Jesucristo nos la da como uno de la gran comisión, el que tú y yo vayamos y hagamos conocer su nombre a todas las naciones. Yo te invito, iglesia, yo te invito, familia, a que tú y yo sigamos hablando de Cristo a las personas. No nos cansemos, no nos rindamos de hacer que las personas vean su realidad y vean que su identidad está en el pecado y comprendan que si siguen en el pecado van a terminar en una eternidad de sufrimiento, en una eternidad de condenación. Y que tú y yo podamos llevarlos a Cristo y que su identidad sea cambiada y les sea dada la identidad de Cristo y ellos puedan tener salvación y ellos puedan disfrutar de la vida eterna junto con el Cordero y junto con Dios. Por eso es bien importante que no nos cansemos de hacer siempre el bien. No nos cansemos de hablar de Cristo. Y yo te invito a que en las oraciones que tenemos todos los días a las 10 de la noche, le pidamos a Dios que nos capacite y nos dé fuerzas y nos dé entendimiento para seguir hablando de su palabra, para seguir hablando de las buenas nuevas de salvación. Y que Dios levante obreros en nuestra iglesia para que sigan con el trabajo de evangelismo. Que Dios levante y traiga obreros a esta iglesia para que podamos seguir haciendo esa obra a la que Jesucristo nos ha llamado, que es el hablar de las buenas nuevas de salvación, que es hablar de que tenemos esperanza en Él y que Dios nos vaya capacitando para poder hacer la comisión y hacerla de buena manera. Sigamos adelante, no nos rindamos. Los tiempos son difíciles, pero nuestra fe está en el Señor Jesucristo. Y si nuestra fe está en el Señor Jesucristo, no seremos movidos. No seremos movidos, y como podemos verlo en este versículo y en estos capítulos 17 y 18 con respecto a aquellos que pusieron de verdad su confianza en Cristo y guardaron su testimonio y
guardaron los 10 mandamientos, no fueron movidos ni fueron engañados. Pobre de aquellos que se alejaron de guardar los mandamientos de Dios y de poner su confianza en Cristo y de guardar el testimonio de Cristo, porque se fueron a perdición. Pero Dios mantuvo firme a todo aquel que puso su fe y su esperanza realmente en Cristo. Muchos van a morir, pero es mejor morir y perder una vida física y perder este cuerpo físico a perder nuestra vida en la eternidad. Es mejor morir a este cuerpo, pero ganar una vida eterna junto con Cristo, a que pensar que en esta vida yo voy a disfrutar y voy a gozar de todo y al final de cuentas no pasa nada. Porque todo aquel que cree así va a perder su vida física y también va a perder su vida espiritual cuando esté toda una eternidad en el lago de fuego, lamentando su decisión. Ponte de pie en esta noche. Vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza para poder seguir hablando de su palabra. Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias por tu amor y gracias por la oportunidad que tú nos has permitido de estar aquí en esta noche. Gracias por cada uno de los hermanos que también nos está viendo por las redes sociales. Padre, en esta noche yo te pido que tú nos capacites para poder seguir adelante, Señor. Que tú nos des de tu gracia y nos des de tu amor. Y que como iglesia que somos en ti, Padre, podamos seguir hablando al mundo de las buenas nuevas de salvación. Podamos seguir compartiendo con las personas necesitadas, con las personas que tienen hambre de ti, que tienen hambre de encontrar una esperanza y de encontrar dirección para su vida. Que tú nos uses, Señor, para guiarlas a Cristo. Que tú nos uses, Padre, para que sus vidas sean cambiadas en Cristo y que el Espíritu Santo haga su obra y el poder de tus escrituras siga transformando la vida de todas estas personas que te necesitan, Señor. Pero también danos fuerza para seguir adelante, Padre, pues somos personas también débiles, Señor, y queremos que tú sigas fortaleciendo nuestras vidas. Si estamos cansados, yo te pido que tú renueves nuestras fuerzas y nos des las fuerzas como las del águila, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener siempre en nuestro corazón y a tener siempre en nuestra mente que somos hijos tuyos, que somos hechuras tuyas, Padre, y que estamos a tu servicio. Pon en nosotros una vez más el gozo de tu salvación, Padre. Que ante todo problema, ante toda necesidad, ante toda debilidad, recordemos el gozo de tu salvación en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Padre, en esta iglesia pon un mismo corazón, pon una misma mente, pon una misma alma para poder servirte y hacer tu voluntad. Enséñanos y ayúdanos a trabajar juntos en armonía, como hasta ahora lo hemos hecho, Padre. Para la gloria y la honra de tu nombre, ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad. Levanta obreros en esta iglesia que puedan seguir sirviendo en las diferentes misiones que tenemos, que puedan seguir sirviendo en la iglesia local y que puedan seguir sirviendo en los planes que tú ya tienes preparado para nosotros como iglesia. Gracias, Señor, te alabamos, glorificamos tu nombre en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.